alumnos. Hoy día vamos a aplicar el razonamiento que se hizo de los factores que afectaban el equilibrio, factores externos, en algunas resoluciones de ejercicios. Empezamos por el primero. Dice, en la reacción en equilibrio 2H2S gas más 3 oxígeno gas, que produce 2 agua gas más 2 SO2 gas más el Q, más el calor. Indicar el sentido de desplazamiento del equilibrio cuando. Primero, aumenta la concentración de H2S. Veamos dónde está H2S y vemos que la reacción que está ya en equilibrio, el H2S está como reactivo. Por lo tanto, al aumentar esta cantidad de este reactivo, lo que está produciéndose entonces es más reactivo con respecto al producto, y acordarse que en todo equilibrio las concentraciones son iguales. Entonces, ¿en qué sentido se va a desplazar el equilibrio cuando aumenta el H2S? En sentido directo, para compensar la disminución de la cantidad de producto con respecto al reactivo que aumentó. ¿Qué pasa ahora cuando disminuye la presión? Lo primero que tienen que hacer para determinar la variación, en este caso, es ver la cantidad de moles que tengo en los reactivos y la cantidad de moles que tengo en los productos como cantidad de sustancia. Y aquí tengo 2 moles de H2S y 3 moles de O2, por lo tanto, en total tengo 5 moles. Y acá tengo 2 en el producto, más 2 del SO2 serían 4 moles. Por lo tanto, si yo disminuyo la presión, acordarse que presión y volumen son inversamente proporcionales, porque la disminución de presión significa la disminución del choque de la molécula en el recipiente donde está contenido ese gas. ¿Eso cuándo se va a adquirir? Cuando aumenta el volumen. Por lo tanto, aquí tengo que fijarme la cantidad de moles en cada una de las partes de la reacción, me está indicando los volúmenes. Aquí tengo 5 moles como reactivo y acá tengo 4 moles. Por lo tanto, el sentido de desplazamiento cuando disminuye la presión es sentido inverso. Cuando disminuye el agua ahora, veamos que el agua está en los productos. Entonces, si disminuye la cantidad de agua, significa que voy a tener más reactivo. Para volver nuevamente a mi sistema de equilibrio, tengo que compensar esta disminución. Entonces, el equilibrio se desplaza en sentido directo porque aquí está la disminución de esa agua. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura ahora? Lo primero que tengo que fijarme aquí, si la reacción absorbe calor o libera calor. Y vemos que en los productos, en esta parte de acá, está la liberación. Si yo lo veo en sentido directo de reactivo a productos, veo que la reacción está liberando calor. ¿Cómo se va a desplazar el equilibrio? ¿Para dónde se va a favorecer el equilibrio? De tal manera siempre tienen que buscar la absorción de calor. ¿Por qué? Porque las sustancias que están absorbiendo calor están aumentando la energía cinética de la molécula, lo que está haciendo favorecer la producción, en este caso, dependiendo del lado del equilibrio, está favoreciendo la producción de esa sustancia. Entonces, siempre cuando aumenta la temperatura, tienen que buscar el sentido donde se absorbe ese calor, porque así se favorece la reacción. Y vemos que de aquí, del sentido inverso, de aquí para allá, se está absorbiendo calor. Entonces, cuando aumenta la temperatura, el sentido es inverso. ¿Qué pasa ahora cuando disminuye la cantidad de oxígeno? El oxígeno vemos que está en el reactivo. Entonces, cuando disminuye la cantidad de oxígeno, yo tengo que compensar esa disminución. Para ello, lo que tengo que hacer, como tengo menos reactivo con respecto a la cantidad de productos y tengo que compensar esa disminución de ese reactivo, el sentido es inverso. Y por último, se aumenta el volumen del recipiente a temperatura constante. Acordarse que la cantidad de moles me está determinando la cantidad de volumen. Por lo tanto, si aumenta el volumen, el desplazamiento se va a ir en sentido donde existe más cantidad de moles de esas sustancias. Y si ustedes se fijan, en los reactivos tengo más moles con respecto a los productos, por lo tanto, el sentido del equilibrio en sentido inverso. Analicemos un segundo ejercicio con respecto a el sentido de desplazamiento de un equilibrio cuando algún factor externo me lo está desequilibrando. Veamos el siguiente planteamiento. Dice, en la reacción gaseosa N2 gas más 3H2 gas, que me produce 2NH3 gas más Q,
identifique cómo deben variar la presión, el volumen, la temperatura para que el equilibrio se desplace hacia la formación de NH3, es decir, hacia la formación de este producto. ¿Qué pasa con la presión? Cuando aumento o disminuye la presión, voy a tener mayor formación de amoníaco del producto, tenemos que analizarlo. La presión, acordarse que va a influir en esta reacción gaseosa cuando hay variaciones de volúmenes. Veamos cuántos volúmenes tengo en los reactivos y en los productos. Aquí tengo 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, significa que tengo 4 moles. Y en el producto tengo 2 moles de NH3. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿la formación del amoníaco se va a producir cuando aumenta o disminuye la temperatura? Entonces, ¿cómo tenemos que razonar? Si sabemos que la presión es inversamente proporcional al volumen, por lo tanto, yo tengo que pensar aquí que en el producto tengo menos cantidad de volumen, menos cantidad de moles, por lo tanto, para aumentar la formación de mi producto, yo tengo que aumentar la presión, y al aumentar la presión, el equilibrio se me va a desplazar en sentido directo, es decir, aumentar la formación del amoníaco. ¿Qué pasa ahora con respecto al volumen? Sabemos que el volumen en una reacción en equilibrio la da la cantidad de moles. Por lo tanto, ¿cómo tendría que variar el volumen, en este caso, para favorecer la formación del amoníaco, que es mi producto? Entonces vemos que aquí existe menos moles, por lo tanto hay menos volumen. ¿Eso qué significa? Cuando disminuye el volumen, va a desplazarse el equilibrio en sentido hacia la formación del amoníaco, que es lo que me están preguntando. Y finalmente, con respecto a la temperatura, siempre tenemos que pensar que un aumento de temperatura va a favorecer la reacción de tal manera que esas sustancias absorban calor. Caso contrario sería, por ejemplo aquí, si yo aumento la temperatura, la reacción donde absorbe calor es del amoníaco hacia la formación de sus elementos que le dieron origen. Por lo tanto, si se aumenta la temperatura, sería en sentido contrario a lo que estamos analizando. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento? La disminución de temperatura, de tal manera que se favorece hacia la formación de ese producto. Analicemos una tercera pregunta. Dice, en la siguiente reacción en equilibrio, N2 gas más O2 gas más Q produce 2NO2 gas, 2NO gas. Indicar si es endotérmica o exotérmica. ¿Qué ocurre al aumentar la temperatura? Cuando disminuye el NO, la concentración, cuando aumenta la presión, agregarle un catalizador, y cuando aumenta la concentración de O2. Veamos primero. Si es endotérmica o exotérmica. Acordarse que por convención siempre la reacción hay que analizarla en sentido directo, siempre, es decir, de reactivo a producto. ¿Qué es lo que es endotérmico? Significa que esas sustancias que están implicadas en la reacción están absorbiendo calor para que se produzca o la formación de producto o la formación de reactivo. Acuérdense que estas son reacciones reversibles. Entonces, analicemos desde el sentido directo, desde los reactivos a los productos, y vemos que el nitrógeno y el oxígeno están absorbiendo calor. Por lo tanto, esta reacción es endotérmica. Entonces, la respuesta correcta sería endotérmica. ¿Qué ocurre ahora cuando aumenta la temperatura? A ver, ¿qué tenemos que analizar aquí? No el sentido del desplazamiento, es decir, si es sentido directo o inverso, sino que tenemos que analizar si el rendimiento, la producción, tanto reactivo o de producto, aumenta o disminuye con respecto al sentido de ese desplazamiento. Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, vimos que los reactivos favorecen la producción de producto cuando absorben calor. Entonces, el sentido de la reacción es sentido directo. ¿Pero qué significa que sea sentido directo, es decir, reactivo a productos? Que va a comenzar a disminuir la concentración de nitrógeno y también la concentración de oxígeno, y va a empezar a aumentar la concentración del NO, es decir,
los rendimientos reactivos van disminuyendo y el rendimiento del producto va aumentando. ¿Qué pasa ahora cuando disminuye la concentración de NO? Estamos aquí. Acordarse que cuando disminuye uno de estas sustancias se ve favorecido el equilibrio en ese sentido de la disminución para compensar esa disminución que hubo. Entonces el equilibrio se desplaza en sentido directo. ¿Y eso qué va a significar entonces? Que nuevamente disminuye la concentración de los reactivos y la concentración de oxígeno y va a aumentar la concentración de NO. Cuando aumenta la presión, acordarse que va inversamente proporcional al volumen. Entonces aquí en los reactivos tengo dos volúmenes y acá en el producto también tengo dos volúmenes. Y sabemos que el aumento o disminución de presión se ve afectado en un equilibrio cuando hay variaciones de volúmenes. Y aquí vemos que tanto en los reactivos como en los productos tengo la misma cantidad de volúmenes, de moles, entonces no afecta, primero no afecta el equilibrio, ni el aumento ni la disminución de la presión. Si no lo afecta, no hay desplazamiento en ningún sentido del equilibrio, por lo tanto, que permanece constante las concentraciones. Agregarle un catalizador. ¿Qué es lo que pasa con un catalizador? El catalizador es una sustancia que se agrega a una reacción, pero con la finalidad de aumentar, en este caso, la velocidad de la reacción. Como es para el aumento, este catalizador, esta sustancia, no va a reaccionar con los reactivos. Entonces, pensemos, el equilibrio se produce cuando ya la velocidad directa y la velocidad inversa son iguales. Entonces, como sabemos que el catalizador, la función es aumentar, acelerar la velocidad de reacción, el catalizador no le afecta en absoluto a mi equilibrio porque ya las velocidades están iguales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Agregarle un catalizador no afecta al equilibrio, no se les olvida nunca este detalle, no afecta al equilibrio. Y por último, aumentar la concentración de oxígeno, estamos aumentando esta cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El desplazamiento del equilibrio va a ir en sentido para compensar el aumento, porque tengo más reactivo con respecto a producto, entonces el equilibrio se va a desplazar en sentido directo y nuevamente disminuye la concentración de nitrógeno y la concentración de oxígeno y va a aumentar la concentración de NO.